Padre Celestial, Señor, en esta mañana te damos gracias una vez más porque sabemos que tú tienes el control de todo. Señor, tú eres soberano, todo se hace conforme a tu voluntad, Padre. Y Señor, en esta mañana te pedimos de una manera especial que tú obres a través de tu palabra, que seas tú quien esté ministrando, quien esté hablando, Señor, y no mi persona, Padre. Que tu Santo Espíritu nos ilumine a todos para que podamos entender qué es lo que tú tienes hoy para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, porque habla de ti, Señor. Danos entendimiento, descansamos en ti, Señor, porque entre todo eso te lo pedimos y te lo agradecemos. El texto de hoy es Hebreos 10, del versículo 19 al 23. La verdad fue un poco difícil y complicado para mí abordar este texto. En realidad, el texto que debería abordar sería del verso 19 al 36, digo 39. Pero pasa que tiene tanta riqueza teológica, tiene tanto contenido, que la verdad me pareció que no es justo que una sola enseñanza bíblica se dé todo ese cúmulo de información. Entonces entiendo que nosotros no estamos corriendo. Entiendo que nosotros venimos a entender en la medida de la mejor posible que Dios nos permita. Pero les voy a hacer un poco un spoiler a grandes rasgos para que nos vayamos poniendo en contexto. ¿Tienen su Biblia abierta en Hebreos 10? Vale. Este es un pequeño paréntesis para todos. Hermanos, si tienen ustedes la posibilidad y la capacidad de adquirir una Biblia como esta, que se llama Biblia de las Américas, o Biblia, Nueva Biblia de las Américas, se las recomiendo y se les aconsejo de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque esta Biblia tiene la ventaja que cuando va enfocando los versículos, va enfocando los capítulos, de una manera especial, los editores, en ciertos pensamientos, en ciertos párrafos que ven que hay mucha relevancia, mucha información teológica, ellos ponen con una palabra en negrita, el número, en las ardillas. La ponen con un punto que sea un poco más, que resalta a los demás versículos o capítulos. Entonces, esta Biblia tiene esa ventaja, que nos ayuda rápido a enfocarnos los pensamientos y las ideas que el autor intenta comunicarnos. Ahora, hablando a grandes rasgos, Hebreos 10, la primera parte, mi hermano José Manuel habló acerca de que la ley no puede quitar los pecados. Hasta el verso 18 nos habló de Cristo como nuestro sacerdote, como nuestro profeta, como nuestro rey, y nos habló de que Él es el sacrificio perfecto, Él es el gran sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y luego, más adelante, nos habla del verso 19 al 23, habla lo que implica ser un cristiano. Nos habla acerca de lo que significa, qué es aceptar a Cristo. Y este punto, cuando lo estuve valorando, dije, acá tengo que parar. Es que no puedo correr. ¿Por qué lo digo? Porque muchos de nosotros, me incluyo yo, en algún momento determinado en mi vida, alguien me dijo, ¿quién quiere tener a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Quién acepta esta noche? Levante su mano. Algunos levantaban la mano, otros decían, o póngase de pie, o pase al frente.
Pero a la luz de la Escritura, eso no tiene un fundamento. Eso no me garantiza de que en verdad tengo a Cristo como mi Señor y Salvador o he aceptado a Él como mi Redentor. No hay una garantía. Es que eso no es bíblico. Entonces, cuando hablamos de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, existe una serie de pautas que a la luz de las Escrituras nos va mostrando qué es aceptar a Cristo. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Por si acaso, estoy leyendo 2 Samuel capítulo 12, el verso 1 al 15. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir, y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Hermanos, el capítulo 10 de Hebreos se caracteriza por ser de exhortación. Se caracteriza porque nos está llamando la atención. Al igual como David fue exhortado por Natán, hoy, esta mañana, Hebreos capítulo 10, a ti te está haciendo una exhortación. Exhortación es una palabra que en su sinónimo, quiere decir advertir, amonestar, rogar, invitar, incitar, persuadir. Exhortación, por definición, quiere decir advertencia o aviso con que se intenta persuadir a alguien a que haga o deje de hacer algo. Por ejemplo, hoy en esta mañana les exhorto a entender qué significa aceptar a Cristo como tu Salvador. Les exhorto a entender qué repercusiones tiene seguir pecando, aún sabiendo de las consecuencias que esto conlleva. Entrando en la interpretación del texto base de Hebreos, del capítulo 10, del verso 19 al 23, hay una serie de exhortaciones que necesitamos entenderlas y en consecuencia aplicarlas a nuestras vidas. Antes del inicio de la Reforma cristiana en nuestra era, el mundo vivía en una oscuridad bíblica, a tal punto que un individuo no podía tener una Biblia en su propio idioma. Solo era de plena exclusividad del clero cristiano católico. Solo ellos podían tener la Biblia e interpretarla. Había una pobreza teológica, ignorancia de los principios bíblicos y también desconocimiento del Evangelio. Es decir, no conocían las buenas nuevas. Por tanto, no había conocimiento bíblico y en consecuencia no había una aplicación correcta y adecuada de la palabra del Señor a nuestras vidas. Pero ahora hay un contraste. Y en ese contraste entramos nosotros ahora. Escuchen. Con Lutero y con la Reforma se inició una nueva era cristiana, a tal punto que tiene sus repercusiones hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI. Hay un aumento gradual y últimamente exponencial acerca del conocimiento bíblico.
Ustedes entran ahora a YouTube, ponen, qué sé yo, Hebreos 10. Les sale un montón de predicadores de todos los colores y sabores. Hay un sinnúmero de información. Y hace 20 años atrás no había como la hay ahora. Entonces hoy desbordamos de conocimiento bíblico, desbordamos del conocimiento teológico, desbordamos algunos incluso de tal manera que quieren ya hablar de ciertos tecnicismos de tipo teológico, pero no es por ahí. Hay un problema y es muy notorio. No vivimos lo que predicamos. Antes no había conocimiento, antes no había Biblia que todos tengamos, pero hoy la tenemos, pero aún así no aplicamos lo que predicamos. Esos principios bíblicos no impactan nuestras vidas, las escuchamos y nos vamos como hemos venido. No hay un impacto en la vida personal de cada uno. Pero esto tiene una explicación, hermanos. Es fácil de entender y conocer las Escrituras. El problema está en que no aceptamos esas verdades. Ese es el problema. Y esta es una realidad de la iglesia evangélica de hoy. Tenemos la osadía de decir que el sistema bíblico teocéntrico no funciona en nuestra cultura. Mejor me adapto a la cultura, adaptando las escrituras al pensamiento antropocéntrico. Mejor aporto de mi cosecha personal, de lo que pienso o creo, a cómo se debería vivir la vida cristiana. A tener que aplicar los verdaderos principios que tiene la Escritura. Tenemos el atrevimiento de pasar por encima de la mente de Cristo. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, se la presento. Aquí está la mente de Cristo. Y esto es lo que todo cristiano evangélico necesita, nada más, su palabra. Y ahora me acuerdo de Juan Calvino cuando él decía, cuando nosotros cantamos, cuando nosotros oramos, escuchad bien, nosotros estamos hablando con Dios. Pero cuando somos expuestos a la palabra de Dios, cuando escuchamos la palabra del Señor, Él está hablando con nosotros. ¿Notan la diferencia? Ahora, con esto no estoy menospreciando el que nosotros cantemos, el que nosotros oremos. Pero hay una diferencia, hermanos. Es necesario entenderla. Cuando Dios habla a través de su palabra, es que Él, de una manera directa, nos está hablando ahora. Entonces, hoy se está minimizando el estudio de la Escritura por todas las maneras y por todos los medios. Ahora hay un mayor énfasis en los cantos, en los juegos recreativos, en salidas, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos acerca de la palabra de Dios, la gente no viene, no trae Biblia, le da igual. Esto me hace recuerdo, antes, hace unos 20 años atrás, sí, tenía en la iglesia los días jueves estudio bíblico. Por ejemplo, teníamos los días martes culto de oración, los días jueves estudio bíblico, el sábado de jóvenes y el domingo el culto dominical. Pero resulta que en el día de estudio bíblico, el sábado, más o menos unas 50 personas, 60 personas. A lo máximo que llegaban para el estudio bíblico eran 4, 3, 5 personas. ¿Y los 60 dónde estaban? Y esto se repetía
día tras día, semana tras semana. Y eso es una pena, hermano. Le damos la relevancia y la importancia a cosas que igual tienen un impacto en la vida de cada uno, pero no le damos el lugar que le corresponde a la palabra del Señor en nuestra vida. Y eso, por eso lo digo ahora. Hay gente que no trae Biblia, hermanos. ¿Cómo puede un cristiano venir a la iglesia sin una Biblia? A lo mejor les estoy inventando la historia yo. A lo mejor les estoy diciendo un montón de cosas que igual la Biblia no la contiene. Y todos dicen, amén. ¿Os dais cuenta? Todo cristiano que realmente se dice ser cristiano tiene que tener una Biblia, hermanos. Ahora alguien me dirá, bueno, ahora, hermano, tenemos los móviles, ¿para qué tenemos un libro? ¿Qué no va por ahí los tiros, hermano? Un móvil es un artículo poliamorfo. Tiene muchas funciones y utilidades. Cosas buenas y cosas malas. Entonces, imagínate, agarras tu móvil, ves cosas que no deberías ver, y luego dices, bueno, voy a guardar la Biblia. Y ese rato buscas la aplicación y estás con la Biblia. Pero sigue siendo el mismo aparato. No hay coherencia, ¿no? Pero si tú tienes un libro impreso, a mí, en lo personal, este libro impreso, el solo hecho que lo tenga, ya me causa cierta reverencia. ¿Por qué? Porque sé que es un libro exclusivo de las Escrituras, no es cualquier cosa. El solo tenerlo ya me da más respeto. Y al mismo tiempo, si yo soy padre y traigo la Biblia, ese será el ejemplo para mi hijo o para mi hija. Ellos tienen que ver con esto, los tienen que ver estudiando, leyendo las Escrituras. No hay otra manera. Nosotros como padres somos el ejemplo de nuestros hijos. Si ellos no nos ven en nosotros, ¿cómo podemos esperar que ellos hereden esa manera de escudriñar las Escrituras? La mente de Cristo es el autor y el artífice de su iglesia. Pero no nos da temor de imponer de manera atrevida nuestros pensamientos y de la manera de cómo se debe vivir la vida cristiana de hoy. Esa es la realidad de hoy, de todos. No se salva ninguna iglesia. Y da pena. Porque yo me considero parte de una iglesia, así con sus aciertos, también tiene desaciertos. Ahora, alguien dirá, bueno, fácil es criticar, fácil es corregir, otra cosa es estar al frente. Pero cuando vemos Hebreos 10, mejor dicho, Hebreos 13:22, busquen su Biblia. Aquí me van a entender. Les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación, pues les he escrito brevemente. ¿Os dais cuenta? Todo el capítulo 10, y por qué no decir todo el libro de Hebreos, es una exhortación. No hay aquí palabra, qué sé yo, algo agradable de que te dé la palmadita en el hombro y te diga, bien hecho, no, mira, tú sigue como estás. No, eso no contiene Hebreos. Hebreos es un libro cristocéntrico. Es un libro que nos está recordando cuál es la prioridad de la iglesia. Es Cristo, hermanos. Si no hablamos de Cristo en la iglesia, aunque lo que hagas te parezca bien, pero si Cristo no es el centro, no es por ahí. Y hermanos, frente a esa realidad, tenemos que tomar una decisión, una actitud. No podemos ser indiferentes. Esa es la vida cristiana.
Y aquí el autor nos dice: les ruego, hermanos, soporten la palabra de exhortación. Entonces, acá cuando dice soporten, está diciendo, ya sé que a todos no les gusta. ¿A quién le gusta que le reprenda? ¿A quién le gusta que le llame la atención? A nadie. Pero acá, si decimos que Cristo es nuestro Rey, si decimos que Cristo es nuestro sacerdote, es nuestro profeta, le debemos reverencia y respeto, ¿no? Y sumisión a Él, de sujetarnos a Él. Y todo esto lo que dice aquí en las Escrituras, hablan de Él. Entonces, Hebreos es un libro para creyentes. Podría decir esto, pues bueno, para la gente que no conoce al Señor, pues igual sí, ¿no? Pero es que Hebreos está dirigido para nosotros. Y el Señor nos conoce tan bien que aquí nos da todas las pautas que necesitamos. Ahora, ¿por qué debemos tolerar palabras de exhortación? Porque son verdades necesarias, que requerimos oírlas, escucharlas, entenderlas, para saber en qué situación espiritual nos encontramos. Esa es la razón por qué existe palabra de exhortación. Soportando palabras de exhortación. Leamos el verso 19 al 23 del capítulo 10 para que vayan entendiendo un poco más de qué va. Voy a leer la Biblia de las Américas. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Hasta ahí. Podría haber seguido, como les digo, pero me parece muy importante aquí. Primera exhortación. Hasta el verso 39 hay muchas exhortaciones, pero aquí me voy a estacionar. Conocer la importancia de lo que significa aceptar a Cristo. Eso es lo primero que nosotros debemos entender. ¿Por qué venimos aquí? ¿Cuál es el motivo que te induce a venir aquí? ¿De verdad quieres entender la palabra de Dios? ¿O es porque ya esto se ha hecho tan tradicional, tan rutinario? Bueno, el domingo hay que ir a la iglesia. Pero, ¿de verdad lo haces con entendimiento? De estos versículos hay palabras que llaman mucho la atención. Por ejemplo, en el verso 19, hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo. Aquí la palabra que es importante para nosotros hoy es la palabra libertad. ¿Cómo nosotros podemos considerarnos libres? Es una ironía, porque Pablo nos dice que debemos ser doulos, siervos, esclavos de Cristo. Pero acá nos dice que tenemos libertad. ¿Cómo es eso? Y luego, en el verso 22, estoy hablando de las palabras que me han impactado, y eso es lo que les estoy compartiendo. Pero sigo siendo expositivo, aunque no es un orden correlativo. En el verso 22 dice:
Acerquémonos, un mandato para los creyentes, con un corazón sincero. Esa palabrita, corazón sincero, tiene mucha relevancia para nosotros. Porque aquí el autor nos está diciendo que existen personas que no vienen a la iglesia o no tienen esa comunión con los hermanos con un corazón genuino, sincero. Eso es lo que nos está diciendo acá. Si nos dice corazón sincero, es que lo opuesto es que no somos sinceros. Y lo peor de todos, hermanos, ¿sabe cuál es? Que no somos sinceros ni con nosotros mismos. ¿A quién queremos engañar? Nosotros mismos tenemos que ser sinceros realmente. ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Qué espero? De verdad espero con ansia, tengo hambre, que venga ese domingo y diga, ya voy a comer mi alimento espiritual. ¿Cómo añoro la palabra del Señor? ¿Cómo deseo con mis hermanos compartir la palabra buena, la palabra pura? ¿Tenemos esa libertad de decirla? O decimos, oh, ya va a predicar Marco, lo hace tan largo, la verdad que me aburre cuando lo escucho. Estoy exagerando, hermano, no estoy diciendo que es así, pero seguro que alguien lo ha pensado. Y no solamente por él, por Gerson, o por quien ustedes quieran. Hasta yo también he caído también en ello. Pero cuando escuchamos palabra de Dios, de quien venga, pero es la sana doctrina, mi hermano, eso es lo que tú necesitas. No necesitas que te adulen. No necesitas de los actos sociales. No necesitas otra cosa, sino que sea la sana doctrina, que es la palabra de Dios. ¿Y cómo debes venir a la iglesia con la palabra? Con un corazón sincero. Otra palabra que me pareció muy impactante y muy importante, que implica aceptar a Cristo. En el verso 23, mantengamos firmes y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Acá la palabra que es importante para nosotros es la palabra esperanza. Nosotros no vivimos para nosotros, si de verdad somos hijos de Dios. Alguien dirá, hermano, yo trabajo o yo necesito trabajar porque mi familia tiene necesidad. Yo trabajo porque tengo obligaciones, y es verdad, no digo lo contrario, pero ¿es tu prioridad eso? Cuando en realidad las Escrituras nos dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás añadido será. Esa es la diferencia. Aquel que piensa así vive con la esperanza de que Cristo va a suplir lo que tú necesitas. No te tienes tú que vivir, desesperar en el trabajo. Ahora, voy a decir algo que no le va a gustar a algo, pero es necesario, hermanos. ¿Y qué hacemos con aquellos que trabajan los domingos? Tenemos dos opciones. Si es un incrédulo, bueno, no teme a Dios, tiene sus principios, sus cosas, y no digo que sea malo el trabajo, hermanos. No estoy diciendo eso. Pero ahora va para el cristiano. Sabes que el domingo es para el Señor. Tienes 6 días para trabajar de maneras multiformes. En otras palabras, el que quiere encuentra la posibilidad de cómo ese domingo dedicárselo para el Señor. Si confiamos en Él y le pedimos, estoy seguro que Él contesta. ¿Por qué? Porque si tú le pides eso, le estás diciendo al Señor, Padre, quiero que tú me des el domingo para conocerte a ti, para adorarte a ti, Señor. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que el Señor se va a negar?
Les va a decir, oye, no me adores, tú trabajas, que cubre tus necesidades, que yo no la haré. A Dios le place oír eso. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón sincero, que le estamos buscando a Él, darle la gloria que se merece a Él. Esa es la diferencia de un cristiano con un no cristiano. Busca la salida, busca esa puerta que Dios dejó por ahí. Pero nosotros somos tan sabios que no necesitamos a nadie. No, yo busco mi solución y ya. Y de Dios nos acordamos de lo último, cuando debería ser lo primero. Y eso es lo que habla aquí en el verso 23, habla de esa esperanza que descansamos en Él. Ese es lo que nos diferencia con los demás, de los que no tenemos el Señor, porque tenemos una esperanza depositada en Dios. Ahora, dentro de este pequeño grupo de versículos, hay dos cosas que es muy importante entender que implica aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué pasa? Hay dos hechos, dos eventos muy impactantes que suceden. Se llama uno la justificación y otro la regeneración. Les doy pistas. En el verso 19 dice, perdón por leerlo nuevamente, pero es que la leeré las veces que sea necesario para que me entiendan. Hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Aquí está la justificación, hermanos, que en las huestes espirituales nosotros no vemos, pero sucede. Esa libertad que tenemos ahora de acceder al lugar santísimo, esa libertad que tenemos de acceder ante el trono de Dios, antes no había esa libertad para tener ese encuentro con el Señor. En el Antiguo Testamento, el sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, tenía primero que hacer expiación por sus propios pecados suyos. Tenía que igual sacrificar un corderito o un cabrito, limpiarse de sus pecados y luego hacer otro sacrificio por el pueblo. Y recién cuando hacía todo eso, recién podía entrar al lugar santísimo. Pero una vez al año. Pero ahora, por la sangre de Cristo, por ese sacrificio que pasó a través de la cruz, hoy tenemos ese acceso libre, todo el tiempo, constantemente. Pero nosotros no somos conscientes de esa verdad, o la ignoramos. Entonces, hermano, tú tienes ahora la libertad de poder acudir a la presencia de Dios aquí, en la calle, en tu habitación, donde tú quieras. Si tú clamas y le pides a Él, Señor, o le das gracias de lo que sea, tienes la libertad ahora de entrar en comunión con Él. Y no necesitan un corderito. De lo contrario, si viviéramos en el Antiguo Testamento, cada uno tendría que estar con su cabrito ahí, ¿no? Andando en el camino, ir a un altar y ofrecer su sacrificio. Y te imaginas tú las veces que pecas en el día. Uy, he pecado porque no di gracias a Dios, voy a hacer mi cabrito. Uy, no, he pecado porque no le saludé a mi hermano. Uy, he pecado porque le saqué la lengua a aquel. ¿Te das cuenta, no? Entonces, esa es la libertad que Hebreos en el verso 19 nos muestra. Y la sangre de Cristo nos ha justificado. ¡Qué riqueza, hermanos! ¡Qué privilegio! Eso nos debe llenar de gozo porque somos privilegiados, hermanos. No, somos el hijo del rey. ¿Y por qué lo creo? Por fe. No lo veo, pero lo creo. El otro punto es la regeneración.
¿Dónde pasa la regeneración? En el verso 22, si miren su Biblia, voy a leer el versículo. Acerquémonos con un corazón sincero y con plena seguridad de la fe en el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Y con el cuerpo lavado en agua pura, ahí procede la regeneración. Y cuando habla del corazón purificado de una mala conciencia, ahí sucede la justificación. Ahora, voy a ir desglosando de a poquito para que me vayan entendiendo. Pero nos quedamos con esos conceptos más o menos, ¿no? Justificación y regeneración. ¿Qué implica aceptar a Cristo? Significa que ha sucedido en mi vida espiritual dos acontecimientos muy importantes. Soy justificado por la sangre de Cristo y mi cuerpo es lavado en agua pura. Para que me entiendan, el agua pura de la palabra. Esa es la que me purifica, esa es la que me limpia. Por eso es que nosotros como cristianos necesitamos ser expuestos a la palabra. Por eso que nosotros como cristianos necesitamos los estudios bíblicos, la escuela dominical. Si ustedes notan, hermanos, en esos puntos es donde agarramos la Biblia, o si tenemos alguna duda o lo que sea, levantamos la mano y decimos, hermano, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? ¿Por qué? ¿Me entienden? Pero ahí es cuando agarramos la Biblia y podemos desarrollar, crecer en la vida espiritual. Ahora, necesitamos ser regenerados todos los días, porque siempre estamos pecando constantemente delante de la presencia del Señor. Y ese espíritu que mora en nosotros necesita ser reavivado, necesita ser puesto en primer lugar en mi vida. Y la propia Escritura nos dice, ¿no?, que cuando obramos mal, el espíritu se contrita, se pone triste. Y esa es la diferencia de hoy a nosotros como cristianos. Tenemos el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento no lo tenían así. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía señalado, fulano, mengano. Era algo puntual. Pero ahora, en el Pentecostés, todos tenemos acceso a la morada del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero, ¿cómo sucede eso? Con un corazón sincero, de buscar al Señor. Voy a leer un pequeño comentario para un poquito más darle forma y sustento, no sea que Omar mucho hable. Dice, purificados de corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, estas cláusulas altamente simbólicas hablan de la justificación y la regeneración, sin las cuales uno no puede entrar en el Santísimo, en el lugar santísimo. Aquí está implícito el sacerdocio de todos los creyentes. Ningún sacerdote hubiera osado acercarse al santuario interior sin haber hecho el rociamiento con sangre y un cuidadoso lavamiento en el gran lavatorio de bronce. La sangre era para la expiación de pecados y el agua para la limpieza de la suciedad. Les voy a dar un ejemplo. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, cuando ofrecían los sacrificios, había dos cosas muy llamativas. Una era el rociamiento con sangres para el altar, para el lugar santísimo, para los incensarios. Tenías que rociar, pues, no así decirlo, como un spray, algo así. Tenías que mojar con sangre. Esa sangre nos recuerda ahora para nosotros, era la sangre que iba a derramar Cristo por nosotros. Ya nos estaba diciendo en esos detalles la imagen del perdón del pecado para la persona, que tenía que haber un derramamiento de sangre. Si no había derramamiento de sangre, no se cumplían los preceptos que Dios estableció en su Escritura. Requerían de sangre, y por eso eran los rociamientos.
Ahora, el sacerdote, cuando iba a oficiar los sacrificios, iba a entrar al lugar santísimo, o iba a hacer alguna cosa puntual en el tabernáculo, tenía que lavarse las manos con agua, todo el tiempo, su vestimenta. Todo tenía un simbolismo que a la luz de hoy, cuando tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, podemos ver claramente que todo eso apuntaba a la ley, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora nosotros vivimos bajo el Nuevo Pacto. Pero todos esos ejemplos se ven matizados en el Nuevo Testamento. Entonces, todas las figuras que vemos en el tabernáculo, todo tiene un porqué. Ahora la pregunta es, ¿y cuándo vamos a aprender eso? ¿Cuándo vamos a conocer? En los estudios bíblicos, hermano, en la escuela dominical, en la predicación, que nuestras conversaciones, hablo de cristianos, sean de temas cristianos, hermanos. Una pista, y ahí me incluyo yo también. Cuando celebramos la comida de fraternización, la comida acá en las mesas, todo qué bonito, ¿no? La mayoría hablamos de todo, pero menos de la vida cristiana. No digo que sean todos, pero hay una gran mayoría que no habla. Habla un montón de cosas, pero no lo que realmente es relevante. O igual algunos ni siquiera participan, porque no lo ven importante. Y es importante, porque son momentos donde nosotros podemos compartir con otros cristianos nuestras penuras, nuestras aflicciones, o también nuestras alegrías, porque seguro que Dios en la vida de cada persona obra de diferentes maneras. Unos dirán, Señor, te doy gracias porque mira, hoy me has provisto un trabajo, hoy está mi mamá o alguien estaba enfermo, pero tú has provisto la puerta, has dado una solución. Esos comentarios entre los hermanos animan, pero anima a que podamos confiar plenamente y depositar la esperanza en Cristo, en nuestro Señor. Esa debe ser la motivación principal. Ahora, otra cosa que también veo, y no lo tomen a mal, hermano, en verdad no es mi plan ese de acusarte, no, ahora te llevo a ti, no. Que esas mesas de confraternización de la comida, hermanos, mezclemos, no esté la familia de aquí, de fulano, de mengano allá, y domingo tras domingo, fin de mes, cada fin de mes, lo mismo. Hermanos, esa confraternización de mesa es la oportunidad que tenemos de interactuar unos con otros, de relacionarnos, de animarnos, de exhortarnos. ¿Os dais cuenta? Son herramientas que tenemos a nuestro alcance, pero no las estamos aprovechando. Y vuelvo a decir, no es mi propósito denigrar o decir que está mal. No, está muy bien. Solamente hay que redireccionarlo. ¿Sí? De eso se trata la vida cristiana. A lo mejor me puedo equivocar yo, cualquiera de ustedes me puede corregir. Eso es vida cristiana. Nadie tiene la palabra perfecta ni la respuesta correcta para todos. Porque yo también me puedo equivocar. Entonces, esa justificación y esa regeneración en el tabernáculo lo hemos visto. Y hoy de una manera diferente, pero aplica al Nuevo Testamento. Ahora, vuelvo otra vez al punto. ¿Qué me hace identificarme de una manera genuina que he aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador? ¿Qué hace especial eso? Ser expuestos a las Escrituras es una imperiosa necesidad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo.
y por ello yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Me atrevo a decir, hermanos, que, y cuando digo me atrevo, estoy hablando de mi persona. La primera vez cuando me dijeron si aceptaba a Cristo como mi Señor y Salvador, igual lo hice por emoción. Ahora lo digo con toda honestidad. Igual lo hice porque, fulano levantó la mano, me engano también, son mis amigos, bueno, yo también, ¿por qué no? Pero cuando soy expuesto a las Escrituras, y acá nos está diciendo eso, la palabra del Señor nunca cae en saco roto. La palabra de Dios, tarde o temprano, en la persona que es expuesta a las Escrituras, va a germinar, va a causar un impacto. Y no lo digo yo, lo dice las Escrituras. Entonces, con el transcurrir del tiempo, cuando la persona es expuesta continuamente a la sana doctrina, sin duda que el Espíritu Santo obra. Porque es un ministerio, es un plan. A Él le place salvar al hombre por la locura de la predicación. Algunos me dicen, pero ¿qué es esto que están hablando? Esto yo ni les entiendo. Pero solo un verdadero hijo de Dios va a entender esas grandes verdades por la locura de la predicación. Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. ¿Esta agua puedo tomar? Sí. Mi garganta está, perdón, está todo seco, creo que mucho agua. Por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, el que derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que, justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Tito, capítulo 3, del verso 5 al 8. Acá hay una riqueza tan grande que nos dice que la palabra de Dios es fiel, que la palabra de Dios es tan importante en nuestras vidas que dice que nos ocupemos en estas obras. Y luego dice, porque son buenas y útiles. Sin duda, hermanos, si alguno de vosotros ofrece su casa, escuchad lo que le digo, para hacer un mini estudio bíblico, nunca será tiempo perdido, nunca será algo malo, será de bendición para ese hogar. Dios obrará, porque es su palabra. Y nos dice acá, porque estas cosas son buenas y útiles. ¿Para quién? Para los hombres. ¿Cómo me gustaría escuchar de alguien que diga, hermano, yo ofrezco mi casa para reunirnos y hacer esa pequeña devocional o orar? Parece que no es relevante, ¿no? Parece insignificante, pero hermano, esas son las cosas que nos identifican a nosotros como cristianos. Y no tenemos ese hábito. Y según la cultura europea, acá nos invitan a las casas. Acá, si me junto con alguien, es al bar, ¿no? Al bar o afuera, donde sea, pero en el bar no. Pero el latino sí. El latino tiene la costumbre de invitar a casa. Yo extraño eso mucho aquí. Yo en mi país siempre invitábamos a personas, a jóvenes, a matrimonios, no sé, pero siempre había alguien en casa. Y eso, pues, hermano, anima. Y eso, pues, también
a otras personas que están enfriándose, que igual por X motivo no vienen a la iglesia, pero el hecho de que van a un hogar hace que ese fuego se reavive. Esas son cosas útiles y buenas obras. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado, escuchen ahora, por el lavamiento del agua con la palabra. ¿No suena familiar eso con Hebreos 10? Somos lavados, somos purificados por la palabra del Señor. Por eso es la redundancia de esa escritura. Es que, hermanos, si no hablamos de esto, entonces ¿para qué nos reunimos? Para eso mejor hacemos un club social, ¿no? Hablamos de deporte, hablamos de lo que ustedes quieran, pero es que la iglesia, ese no es el papel, ese no es el fundamento. La iglesia tiene un objetivo, es este. Ser expuestos a que un creyente tiene la esperanza puesta en Cristo. Ese es otro punto que identifica a una persona que en verdad ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Lo vuelvo a repetir. Ser expuestos a que un creyente tiene la esperanza puesta en Cristo. De eso habla Hebreos 10. Del verso 19 al 23, nuestra esperanza debe estar depositada en el Señor. Aceptar a Cristo implica que vives con una esperanza que no depende de ti, ni está en tus fuerzas o en tu capacidad. Eso se llama fe. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Hermanos, hoy la humanidad no tiene la excusa de decir, pero yo no he escuchado la palabra de Dios. A mí nadie me dijo eso, nada. No. Acá en la propia Escritura, y de hecho, cuando sean juzgados en la presencia del Señor, los escogidos irán al tribunal de Cristo y los condenados irán al gran trono blanco, que será para condenación. Pero el punto es el siguiente: sea el tribunal de Cristo o sea ante el gran trono blanco, el hombre va a ser juzgado por este parámetro. Este va a ser el barómetro que nos va a juzgar a todos de nuestros pecados. Entonces el Señor no nos tendrá por inocentes, porque Él proporcionó este libro. Y por eso dice aquí, por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Romanos 10, del verso 17 al 18. Esperanza. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la esperanza de un cristiano. Ya no vive para sí, se considera crucificado. Y de hecho, el Señor nos dice, ¿no? El que quiera seguirme, tome su cruz, ¿no? Y síganme. Ahora, no se sorprendan si sufrimos tribulaciones por causa del Evangelio. Cristo sufrió. Yo pregunto, ¿y por qué no nosotros? Y esa es la parte más difícil de los cristianos. Queremos lo bonito, queremos las bendiciones, pero no queremos las pruebas. No queremos las situaciones difíciles. Pero es que en las situaciones difíciles, el Señor te está moldeando. El Señor quiere pulirte. Quiere sacar algo que tú tienes todavía oculto en ti. Y justamente a través de las pruebas, problemas,
es donde Dios te está forjando. Pero muchas veces nosotros no vemos eso. Y decimos, Señor, ¿por qué yo? Descansamos en la soberanía de Dios, hermanos. No nos olvidemos de eso. ¿Mueres tú en Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndolo dijo, ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. Estoy hablando de los dos ladrones de Cristo en la cruz. Nosotros a la verdad, juntamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero nada malo ha hecho. Y añadió Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en mi paraíso. Hermanos, Vania, qué lindo. No hace mucho tiempo, Tonka estaba ahí. Tonka fue expuesta a la palabra. Ahora, ¿le entendía a lo que hablaba aquí? Igual sí. Pero si ha pasado eso, aquí en la Escritura nos dice que si ella tenía comunión con el Señor, si ella tenía esa comunión íntima con Dios, acá en la Escritura dice que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que ella hoy está en la presencia del Señor. Está disfrutando de la comunión plena con el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, esa esperanza. ¿Por qué? Esto es claro, hermano. No hace mucho fue Tonka. Mañana no sabemos a quién le tocará. Por eso el cristiano tiene que vivir con esperanza, no aferrado a este mundo. Eso es la diferencia con los demás. ¿Cómo voy de tiempo, Marco? Que la verdad yo me pongo aquí y la verdad me desconecto del tiempo. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues esto es mucho mejor. Sin embargo, está hablando Pablo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Aquí Pablo está diciendo, hermanos, ¿saben qué? Yo no sé si mejor es estar en la presencia de Dios, que es mucho mejor, o también estar con vosotros. Pero luego dice, pero es bueno que esté con vosotros, porque puedo combinar o puedo intercambiar con vosotros la satisfacción de los dones, intercambiar, que se pongan en práctica los dones espirituales de ti como de mí, de relacionarme con la iglesia. Esto me viene a la mente, hermanos, que nosotros mientras estamos acá en la tierra tenemos la oportunidad de ver la Escritura, de estudiar, de tener comunión con los hermanos. ¿Ustedes se han puesto a pensar en el cielo tendremos Biblia? No, porque ya todo ese conocimiento que Dios tenía para nosotros, no sé, pero de alguna manera Él, en un abrir y cerrar de ojos, nos dará mucho entendimiento que igual hoy no las entendemos. Pero hoy Él nos da ese privilegio de que vayamos probando bocado a bocado qué dice las Escrituras. Esa es una bendición, un privilegio. ¿Saben por qué? Porque los ángeles anhelan eso y no pueden hacerlo. Nosotros sí. ¿Es una bendición? Pues sí, es un privilegio. Aceptar a Cristo implica tener un corazón sincero. Voy al último punto. ¿Qué es o qué significa aceptar a Cristo? ¿Qué relevancia tiene en mi vida eso?
ser expuesto a que un creyente en verdad tenga un corazón sincero. En otras palabras, si en verdad me pregunto si he aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador, debo ser honesto conmigo mismo y debo buscarlo con un corazón sincero. A mi hermano podré engañar, pero no a mí mismo. ¿Os dais cuenta? A mí mismo no me puedo engañar. Y cada uno de vosotros sabe si está con un corazón sincero delante del Señor. Y el estar con un corazón sincero delante del Señor significa comunión. Significa hambre de la palabra del Señor. Significa que busco la comunión con mis hermanos. Significa que no estoy tranquilo en la semana si no voy a la iglesia. La iglesia es la herramienta que Dios nos proporcionó a nosotros como cristianos para poder edificarnos unos a otros, para que podamos animarnos, para que podamos exhortarnos y también para que podamos gozarnos, hermanos. Ese es un privilegio exclusivo de la iglesia. ¿Por qué no aprovechamos eso? Y es triste decirlo, pero el pueblo de Israel no era sincero. Claro. Jeremías 3:10. La nación de Judá, como muchos individuos, solía llegar a Dios de cualquier forma, excepto con un corazón sincero. A pesar de todo, su rebelde hermana Judá tampoco se volvió a mí de todo corazón, sino con engaño, declara el Señor. Y el Señor me dijo: más justa ha probado ser la infiel Israel que la rebelde Judá. Ve y proclama estas palabras al norte y di: regresa, infiel Israel, declara el Señor. No te miraré con ira, porque soy misericordioso, declara el Señor. No guardaré rencor para siempre. Solo reconoce tu iniquidad, pues contra el Señor tu Dios te has rebelado. Imagínense, hermanos, si el propio pueblo de Dios escogido de manera especial desde antes de la fundación del mundo para que Dios lleve a cabo su plan, este pueblo que vio los milagros de Cristo en persona, este pueblo que vio el mar rojo que se abrió, este pueblo que vio todos los milagros que Moisés hizo, se quejaban. Ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto. Allá hubiésemos muerto, pero llenos, pensando en el estómago, en la comida. Y acá Jeremías nos dice que el reino de Judá estaba rebelde, tenía el corazón engañoso delante de la presencia de Dios. Israel también era infiel. Ahora yo te pregunto, ¿y nosotros no lo somos? ¿No somos infieles? ¿No le hemos robado el lugar que a Dios le corresponde? Hipocresía de Israel, falta de un corazón sincero. Dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Isaías 29:13. Qué triste. Podemos venir a la iglesia a hacer acto de presencia, pero nuestro corazón está lejos de aquí. Nuestra mente no está aquí, está en otro lado. ¿A cuántos de nosotros nos pasa eso cuando venimos aquí? Y eso es lo que Dios hoy en esta mañana te está exhortando. Que lo busques, que estés aquí con un corazón sincero en su presencia de Él. Eso es lo que Él quiere. Para Él eso es grato. Para eso es holocausto, olor fragante. Resumiendo, hermanos, ¿cómo identifico a una persona que en verdad ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador? 1. Vive con la plena libertad de que tiene el acceso delante del Señor sin necesidad de otro sacerdote. Él puede ir delante del trono a pedirle
a agradecerle, a estar en comunión con el Señor. Donde sea, cuando quiera, no tiene un lugar fijo, porque Él está en todas partes. Tenemos esa libertad. Y ese cristiano que en verdad ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, que es consciente de ello, tiene esa libertad. El cristiano que en verdad ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, tiene la esperanza puesta, no en la tierra, allá arriba. Nosotros somos embajadores en esta tierra, somos peregrinos, por tanto vivamos como peregrinos, no nos aferremos a la tierra. Y último punto, ¿cómo identifico si en verdad he aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador? Porque tengo un corazón sincero. Así lo puedo identificar a un verdadero cristiano que ha aceptado a Cristo. Ahora la pregunta que me debo hacer, ¿tengo yo estos tres elementos en mi vida personal? ¿Tengo la libertad de que cuando tengo problemas o estoy gozoso porque Dios me ha bendecido, acudo a Él, le doy las gracias, le pido? ¿Tengo esa libertad? ¿Lo hago? ¿Tengo un corazón sincero? Cada uno pregúntese y medite en Dios. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias una vez más porque sabemos que tu palabra nunca cae en saco roto, Señor. Tu palabra impacta como tú quieres y cuando quieres, Señor. Solo te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo ha obrado hoy día, en esta mañana, nos ha dado entendimiento, claridad. Y Padre, glorifícate tú, Señor, en cada persona presente aquí en este lugar y obra como a ti te place y corrige lo que tú ves necesario, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Darnos la fuerza, Señor, y la voluntad, Padre, para seguir adelante en la vida cristiana y depender de ti, Señor. Señor, que se haga tu voluntad a través de nosotros, Señor, y glorifícate tú siempre, Padre. Porque en Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén.